Como contribución al Día Mundial de la Fotografía que se celebra este 19 de agosto, vamos a intentar dar a conocer algunos de los fondos fotográficos de la colección Musac y al mismo tiempo también reflexionar sobre algunos de los debates de la propia práctica fotográfica. Hoy en día es muy común encontrar fotografías en las colecciones públicas de arte contemporáneo porque precisamente la fotografía, el cine o el vídeo son soportes muy característicos de las conformaciones culturales a día de hoy. Sin embargo, no siempre fue así. De hecho, la normalización y presencia de la fotografía en las colecciones públicas es relativamente reciente. En el caso español podemos decir que la presencia de la fotografía ocurre sobre todo y se normaliza en los años 90. Como ejemplo de ello, podríamos decir que el Premio Nacional de Fotografía que concede el Ministerio de Cultura se instituye en España en 1994. Este dato nos da precisamente una idea de lo reciente que es la normalización de la presencia fotográfica en las colecciones, a pesar de que la propia práctica fotográfica tiene ya unos 200 años de existencia. El Musac es un museo bastante nuevo. Baste decir que este año se cumplen 15 años desde su inauguración en el año 2005 y dado que es muy nuevo, la fotografía siempre ha estado muy presente tanto en la programación de exposiciones como en la propia colección. Hay un dato que indica precisamente la importancia de la fotografía en el seno de la colección y es que casi el 40% de las obras de la colección Musac son precisamente fotografías. La colección se inició en el año 2002 y de hecho muchas de las obras que la conforman dan cuenta de la práctica y los debates fotográficos en el cambio de milenio. Hay que tener en cuenta que la colección del Musac tiene fotografías de los años 70 y también de los años 90, aunque la gran mayoría de ellas pertenecen a los años 90 y la actualidad. En concreto, el 94% de las obras están precisamente en esas décadas que van de los 90 hasta la actualidad. Es una colección internacional en la cual hay un buen equilibrio entre artistas tanto nacionales como internacionales. En el caso de la fotografía se reparte más o menos el 50% entre artistas nacionales y foráneos. De hecho, en la colección se encuentran artistas españoles tan conocidos como Alberto García Alix o Ángel Marcos y también artistas como Carmela García, Cristina García Rodero o Montserrat Soto, que es la que ha recibido este año el Premio Nacional de Fotografía. También en la colección Musac hay artistas internacionales muy conocidos como puede ser Matthew Barney, Andreas Gursky o el propio Andrés Serrano, cuya obra podemos ver aquí. Cuando hablamos de fotografía podemos pensar que hablamos de una única práctica fotográfica cuando en realidad es muy diversa, habida cuenta no solo de las diferentes técnicas que se pueden emplear, sino también de los usos, de las estéticas o de los debates de los que participa la fotografía. Uno de esos debates tiene que ver con la supuesta objetividad de la práctica fotográfica. Hay muchas personas que creen que lo que la fotografía muestra es aquello que está objetivamente delante del objetivo de la cámara, lo cual no es verdad. Una fotografía es una construcción en la que participan diferentes elementos como puede ser el encuadre, el marco o las luces, por ejemplo. Ello no quita obviamente que podamos decir que efectivamente hay toda una serie de prácticas fotográficas que tienen que ver con lo documental. En la colección Musac este tipo de, digamos, tendencia de la fotografía está muy presente en artistas como Luc Delay o, por ejemplo, Gervasio Sánchez. También un ejemplo de este tipo de prácticas documentales podría ser la fotografía de Ana Mendieta, que como veis aquí es una fotografía que, entre comillas, documenta una escena de violación
terrible que ocurrió en el campus de la Universidad de Iowa. Sin embargo, lo que vemos en estas fotografías no es una documentación de lo que ocurrió, sino que es una recreación llevada a cabo por Ana Mendieta, con lo cual esta propia idea de escenificación o de recreación contradice ese uso documental que se le supone a la fotografía. Esta práctica documental se halla también presente en la obra Turcia de Gerardo Custance, que forma parte de un grupo de obras que llevan por título la palabra órbigo y que fueron producidas en el año 2007 gracias a un encargo que hizo el MUSAC a varios artistas y fotógrafos, entre ellos a Gerardo Custance, para que hicieran un recorrido fotográfico por las orillas del río Órbigo. Este tipo de prácticas, en cierta manera documentales, están presentes en la obra de Javier Ayarza titulada La siesta del fauno. Es un conjunto fotográfico que comenzó en el año 2000 y que todavía continúa en la actualidad a lo largo de todo Castilla y León para dar cuenta de un problema como es la despoblación. A lo largo de toda la trayectoria artística de Javier Ayarza, este ha ido siendo consciente de las implicaciones políticas de la práctica y de la fotografía y también de los temas que la fotografía trata, en concreto en este caso del tema de la despoblación. La obra no debe ser entendida como un conjunto de piezas separadas, sino que debe ser entendida como una serie muy amplia que da cuenta de una línea de investigación que se plasma en este gran conjunto fotográfico. Los conjuntos fotográficos son muy característicos de la colección MUSAC. Un ejemplo de ello es también esta otra obra de la colección de Jika Shonibare que se titula Dorian Gray y que, como es obvio, es una relectura de la obra de Oscar Wilde, pero incidiendo en claves políticas derivadas de la clase social, de la raza o de la colonización. Esas mismas referencias políticas relacionadas con la colonización están también presentes en la obra de Tatiana Parcero, en las que ella trata de reflexionar sobre el cuerpo y la identidad y cómo toda una serie de constructos históricos aparecen representados tanto en el interior como en el exterior de su cuerpo. Constructos históricos que son de realidades antitéticas, algunas de ellas son precolombinas, pero otras son después de la llegada de Colón a América, y en su cuerpo se aquilatan toda una serie de referencias en las que los actos de colonización están siempre presentes. Los ejemplos que hemos estado viendo de la fotografía en la colección MUSAC dan cuenta de los usos, prácticas y estéticas de la fotografía en la contemporaneidad. Se trata de prácticas muy diversas y heterogéneas y es muy difícil clasificar a la propia fotografía, primero por su propia historia y por sus propias técnicas, pero también porque la fotografía se halla subsumida dentro de lo que sería la cultura de masas contemporáneas. Todos somos conscientes de que hoy en día una gran cantidad de personas pueden con sus teléfonos móviles hacer fotografías y distribuirlas, lo cual hace que la fotografía por un lado se encuentre, digamos, difuminada dentro de prácticas y usos que no son necesariamente artísticos y por otra parte la propia fotografía se expande hacia territorios muy diversos. Uno de esos territorios, por ejemplo, hoy en día tiene mucha presencia en el mundo cultural los llamados fotolibros, que son una manifestación cultural que desde luego no es nueva y que hunde ya sus raíces en los años 80. De hecho, en la presentación que hacemos de libros y revistas de los años 80 en las vitrinas del museo, estamos presentando una serie de libros y de prácticas fotográficas que ya en los años 80, por ejemplo, la llamada Picture Generation, con Barbara Kruger, por ejemplo, hacían una apropiación de los usos
usos publicitarios o comerciales de la fotografía para reinscribirlos y releerlos dentro del propio espacio del arte. También en este territorio y en esta década de los años 80 el museo presenta algunas de las revistas de la movida como Rococó o como La Luna de Madrid, que contribuyeron a normalizar y a introducir la fotografía dentro de las prácticas culturales contemporáneas en nuestro país. Todos los ejemplos que hemos estado viendo nos ayudan a comprender el proceso de normalización de la presencia de la fotografía en las colecciones españolas en general y en concreto en la colección del MUSAC. Los ejemplos que hemos visto también nos ayudan a entender cómo la práctica fotográfica se inserta en los discursos museográficos y expositivos, como en la exposición que tenemos actualmente en el museo, que se titula 5 itinerarios con un punto de vista y con la cual estamos celebrando el 15º aniversario del museo.